resumen jocoso, si vos querés. Dice, entonces para el segundo debate Alberto tendrá que controlar su dedo índice y Macri mejorar la economía del país. Claro, sería como todo el resumen. Y escuché también a Mauricio Macri decir, si pudimos hacer subtes, trenes, si pudimos hacer calles, ¿cómo no vamos a controlar la economía? En fin. Bueno, el debate sigue dando que hablar porque tiene distintas dimensiones para abordar, ¿no es cierto? Me parece primero se fue a lo más general y después se puede entrar en lo particular y se dijeron enorme cantidad de cosas respecto de lo que se suele denominar como gastos del Estado y dentro de eso al propio sistema previsional. Entre Spert y Macri dijeron enorme cantidad de cosas, sentencias negativas sobre lo que significa efectivamente sostener un sistema como el argentino, enorme cantidad de falacias o por lo menos de inexactitudes. Entre ellos Spert había sugerido como que había sido el peronismo el que había incorporado a las obras sociales dentro de los sindicatos, que los sindicatos se hagan cargo de las obras sociales, pero también el presidente Mauricio Macri habló del PAMI, dijo que es más transparente, que los y las afiliadas agradecen un mejor servicio y que entre otras cosas ahora jubilados y jubiladas podían tener la receta en sus celulares y que eso efectivamente daba cuenta de la mejoría. En términos generales, me parece que es un buen momento para preguntarnos qué rol tuvo el sistema jubilatorio y lo que ha ocurrido en estos años dentro del debate presidencial. Y la banalización de la palabra, porque también hay una disputa si los abuelos tienen o tienen teléfono, cuando en realidad sabemos que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden comer o pagar los remedios. Pero qué mejor que preguntárselo a Miguel Fernández Pastor, él es abogado especialista en seguridad social. Buen día, Miguel. Aquí Pablo Caruso, Gustavo Lema y yo que soy Cintia Ottaviano, el equipo de Volver a las Fuentes. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Aquí con todas esas preguntas que recién nos hacíamos antes de darte la bienvenida, ¿no? Discusiones en el ámbito de un debate en el que se dan cifras, a veces se puede llegar a decir que esto no es así, pero en definitiva ahí queda dicho cuánto hubo de verdad o de mentira en lo que se enunció en el debate presidencial. Bueno, en realidad en el debate se habló muy poco de seguridad social, ¿no? Se habló más de otros temas, se supone que en el próximo debate entrarán un poco a hablar más finito, pero de lo poco que se dijo, me parece que es lo que surge, sobre todo de parte de Macri y de Spert, los dos ultraliberales, surgen, bueno, las inexactitudes permanentes que se dicen alrededor de este tema. Lo de Macri es impresionante porque además identifica al PAMI como una empresa, obviamente que es nada más alejado de la realidad de que PAMI sea una empresa. PAMI es una obra social que presta servicios a los beneficiarios de la seguridad social. Una empresa es para ganar plata, no es para dar servicios de estas características. Así que el nivel de desconcierto de esta gente es brutal. Incluso lo de Spert diciendo que las obras sociales fueron una creación del peronismo, cuando es público y notorio, ese conocimiento básico de la historia de la seguridad social moderna argentina que fue creadas como obras sociales en la época de Onganía, junto con el PAMI además, porque el PAMI también fue creado en aquella época. Y además, bueno, se metió en el berenjenal ese del 82% móvil. El 82% móvil no rigió nunca en la Argentina, salvo para algunas actividades muy específicas. Pero a nivel general no rigió porque es técnicamente inviable, porque las actividades desaparecen y hay otras nuevas que aparecen, y entonces es muy difícil medir o de hacer el cálculo para el 82% móvil. Lo que puede existir, como existe de hecho, es el 82% del salario mínimo respecto de la jubilación mínima, pero no más que eso, no se puede avanzar mucho más que eso en ese sentido. Miguel, yo quiero preguntarle si tuvo la sensación, quizá usted lo dejó entrever en el comienzo, digamos, ¿no? Si tuvo la sensación que no tuvo la relevancia que debería haber tenido en un debate de estas características, teniendo en cuenta que es, si no el más, de los sectores más castigados por el modelo neoliberal, y si le encuentra, primero, si está de acuerdo con esa definición, y segundo, si le encuentra justificación en las características de un debate como el que se dio el domingo. No, la verdad que no. Lo que tengo entendido, pero no tengo conocimiento cierto de esto,
es que como acá se trataron algunos temas, en el próximo debate se trataría el tema de la seguridad social. Esto digo quizás más desde la esperanza que desde la realidad. Sí. Lo cierto es que me parece que el debate social es el debate central que tiene hoy la Argentina, porque tanto la situación del conjunto de la población, esta situación de hambre que todos conocemos, más la situación de pobreza extrema en la que están viviendo grandes sectores de la población, me parece que es el tema central a discutir. Así que mi aspiración es que se trate en el próximo debate y que se discuta en profundidad. Y otra cosa Lo que cierto suele... es que con lo que uno ve ya se espanta, ¿no? Sobre Sí. todo los conceptos que vierten los ultraliberales, ¿no? En general, en los ultraliberales, como usted lo define, suele darse por sentado algo que quizá no sea tan cierto, o en charlas que hemos tenido, uno lo podría calificar como un mito y muy peligroso, que es que el sistema previsional es insustentable y que de ninguna manera puede haber un sistema jubilatorio, digamos, o de seguridad social inclusivo y solidario, digamos, ¿no? Esto usted se ha encargado bastante de explicarlo, que efectivamente es posible, porque si no aparece como este tipo de candidatos aparecen como realistas y en algún punto hasta los sectores de la sociedad que son víctimas, digamos, de este tipo de políticas, terminan como naturalizando esa situación, aceptando, digamos, la imposibilidad de una cobertura de esa característica. Sí, claro. Este es un discurso que se utiliza desde el neoliberalismo desde siempre y que se ve reforzado por los organismos internacionales que también repiten esto y que además hacen esfuerzos enormes por lograr una reforma en materia de seguridad social para bajar el gasto. Siempre le echan la culpa al gasto social de las crisis económicas. Y es una falacia tan brutal como que yo siempre digo que si la seguridad social es insustentable, también son insustentables las Fuerzas Armadas o la educación o la defensa nacional o lo que uno quiera, porque en definitiva ninguno de ellos produce recursos extraordinarios. Lo que es una parte del producido a nivel nacional que el Estado o el presidente de la República y sus ministros resuelven de cuál es el monto que se envía al Parlamento para pagar ese gasto. Así que es una decisión política, no es que sea sustentable o insustentable. Si el presidente manda recursos de más a la partida presupuestaria de seguridad social, tendrá superávit o alcanzará para pagar lo que corresponda. Si el presidente decide mandarle menos recursos, obviamente se transforma en insustentable. Por lo tanto, eso de sustentable o insustentable no es más que una decisión política del Estado. Última de mi parte, Miguel, más allá de lo que ha prometido Alberto Fernández, ¿qué medidas inmediatas debería tomar un próximo gobierno para mejorarle de entrada la calidad de vida a jubilados y jubiladas y pensionados? En realidad hay que ser bastante cuidadoso porque la crisis es muy profunda. Y yo creo que las medidas que Alberto propone, que es el 20% de incremento en el mismo diciembre de este año sobre la movilidad, obviamente, y el tema de los medicamentos, que tiene un doble efecto, el efecto por un lado de garantizarle a la persona que tiene acceso a la salud o que tiene un acceso rápido a la salud y por el otro lado un ahorro de bolsillo, me parece que son dos medidas que son un buen arranque. No quiere decir que aquí está todo resuelto, lo que quiere decir que hay un cambio de tendencia y a partir de ese cambio de tendencia me parece que ya en el ejercicio propio del poder se puede empezar a dar los arreglos y los incrementos paulatinos que correspondan para volver a alcanzar un nivel de vida que saque centralmente a los beneficiarios de la seguridad social de la pobreza. Hoy más del 70% de los beneficiarios está debajo de la línea de pobreza y casi el 60% de ese 70% está debajo de la línea de indigencia. Esto es lo que hay que corregir rápidamente. De la misma manera que hay que corregir, obviamente, el hambre argentino. Y me parece que como inicio genera por lo menos una buena expectativa de poder empezar a modificar esta realidad, por lo menos de a poco.
Él, en su experiencia, ¿por qué no genera los grados de adhesión la situación de los adultos y adultas mayores que tenemos en la Argentina, que usted acaba de describir con mucha sencillez pero crudeza a la vez? Pensar que el 70% está bajo la línea de pobreza y el 70% bajo la de indigencia es una situación de alta gravedad para un adulto o una adulta mayor. ¿Por qué no genera los grados de adhesión que, por ejemplo, sí generó finalmente saber que la mitad de los chicos y de las chicas de la Argentina tienen hambre y que se haya impulsado esta política contra el hambre? Bueno, porque hay una cultura, la cultura, sobre todo la cultura occidental, es una cultura que exalta los valores de la juventud. Y pareciera ser como que hay que volcar todos los esfuerzos solamente en los chicos y que terminan en definitiva los viejos siendo un gasto. Esto es tan viejo como el agua en nuestra cultura, esa exaltación permanente que se hace de la juventud, que está muy bien hacerla. Yo, por supuesto que necesitamos tener una juventud vigorosa. También es cierto que en esta situación de precariedad laboral en que estamos, los que más sufren son obviamente los más chicos, los más jóvenes, que son los que más les cuesta entrar al mercado laboral y por lo tanto tienen niveles de desocupación infinitamente más altos que el resto de la gente. Así que lo que yo creo que en realidad no hay que hacer una dicotomía entre las dos, hay que hacer una política integral que beneficie desde la seguridad social tanto a los sectores más viejos como a los sectores más jóvenes, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y dándole paulatinamente las posibilidades de desarrollarse en un mundo igualitario. Ese me parece que tendría que ser el sentido de una política integradora. ¿Y cree que los medios de comunicación podrían contribuir en las representaciones que hacen de las subjetividades de adultos y adultas mayores para poder sensibilizar y tomar conciencia de la situación también? Decididamente los dominantes no. Yo creo que los medios dominantes están en esa batalla cultural por decir que todo plan social, que todo beneficio de la seguridad social es pernicioso para la economía en general, porque en definitiva lo que no quieren es que se distribuya adecuadamente el ingreso. Cualquiera que mire los medios de comunicación podrá ver a los que yo llamo terroristas sociales, que salen a atacar todo el tema de la seguridad social o la cantidad de beneficiarios que hay, o la jubilación de la ama de casa, o las moratorias, como si fueran los culpables de esa situación, cuando todos sabemos que en Argentina se fugaron casi lo mismo que el Fondo Monetario Internacional trajo al país. Así que la verdad que echarle la culpa me parece que es una ignominia intolerable. Pero bueno, siguen pululando todavía en los medios, van a seguir, yo creo que a pesar del cambio de gobierno van a seguir con este mensaje, porque en definitiva los recursos de la seguridad social son muy grandes y los grandes pools financieros quieren quedarse con parte de esos recursos o administrarlos o crear administradoras de fondos de pensión o cosas por el estilo. Entonces van a seguir haciendo lobby alrededor de esto. Lo que hay que imponer del otro lado es una fuerte política social que explique al conjunto de la sociedad que en definitiva la igualdad es el camino hacia el crecimiento, la distribución del ingreso nacional adecuado es la mejor forma en que los argentinos podremos desarrollarnos, por una cuestión geopolítica, porque estamos casi en el fin del mundo, porque necesitamos producir lo que consumimos, y por un montón de circunstancias es necesario que todos los argentinos tengamos capacidad de consumo para generar una economía que merezca ser desarrollada adecuadamente. Ahora, Miguel, la última. Recuerdo durante el gobierno kirchnerista cómo estos medios de comunicación que usted se refiere como dominantes, la comunicación concentrada, por un lado, tal como usted señala, marcan como si fueran un gasto, ¿no? Los adultos y adultas mayores y esto de que es insustentable el sistema. Pero por el otro lado, cuando se establecían políticas públicas con fondos del ANSES, como que se protegía, ¿no? Como que no se podía tocar y hacían esa defensa diciendo que le estaban metiendo la mano en la lata a los jubilados. Ahora, ¿qué pasó con los fondos del ANSES durante estos años? Bueno, si antes le metían la mano en la lata a los jubilados, ahora la vaciaron a la lata.
porque del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que había 66.000 millones de dólares cuando se transfirió el poder en 2015, hoy hay menos de la mitad, hay 32.000 y pico de millones de dólares. Así que si antes se metía la mano en la lata, ahora no quiero poner lo que deberían estar diciendo. Y sin embargo hacen silencio de radio, porque en definitiva diariamente todos nos enteramos que sacan plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para otros gastos, y sin embargo los medios de comunicación, a nadie se le ocurre hoy discutirle a Macri el sacar esa plata. Yo creo que son enormemente responsables los grandes medios de comunicación de la situación de aniquilamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hemos vivido en estos 4 años. ¿Y en qué se usaron estos 30.000 millones de dólares? Bueno, hay de todo como en botica. Mira, hay negociados como el de Niki Caputo, el otro, Toto Caputo, y el que era presidente del Fondo de Garantía, que ahora no me sale el nombre, Blaquier, que se prestó a sí mismo. Hubo en el año 2016 el tema de Qatar, hubo Caputo se prestó a sí mismo también plata cuando era para un fondo común de inversión y terminó comprando Levax. Además de eso, la devaluación hizo desastre. Además de eso, se desprendieron de las tenencias en dólares para mantener el dólar, para timbiar en el mercado financiero y para poder seguir fugando dinero. Además de eso, este año le han, por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a partir de junio le sacaron 20.000 millones de pesos para el pago de prestaciones corrientes y 10.000 millones más todos los meses que continúan. Además de eso, le acaban de poner 2 veces fondos o bonos defolteados que hubiera podido comprar el Fondo de Garantía al 30% y sin embargo se lo pusieron a tapar. Qué sé yo, han hecho todas las que uno se pueda imaginar para destruir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por suerte no han logrado destruirlo del todo, así que habrá que empezar a reconstruirlo ladrillito a ladrillito para que vuelva a ser las reservas técnicas del sistema que corresponde ser. Ahora, los responsables tienen nombre y apellido. De hecho, está judicializado el caso de Blackie. Habrá que ver cuáles son las consecuencias reales, ¿no? Sí, yo creo que hay bastante más responsables. Yo creo que hay muchos responsables de economía y hay responsables del manejo de esos fondos de ANSES, sin duda. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido clarísimo. Bueno, un abrazo a la maestra. Muchas gracias. Ahí lo escuchabas a Miguel Fernández Pastor, es abogado especialista en seguridad social. Por un lado, derribando mitos, ¿no? En vez de demoliendo hoteles, demoliendo mitos de manera constante y dejando claro que lo que hace falta es un cambio de paradigma, porque eso también es lo que venimos hablando de manera constante aquí en Volver a las Fuentes. Es cuando el Bebe Cook lo resumió diciendo que la derecha maneja los diccionarios, ¿no? Y esto es exactamente lo que vino pasando incluso aquí en el ámbito de la seguridad social, lo que nos